Tiende la mano al pobre. Tender la mano en tiempos de crisis, en tiempos de dificultad. El mundo está agobiado por la crisis de la pandemia, de esa pandemia que ha venido a nuestro mundo de repente y que nos tomó desprevenidos, dejando una gran sensación de desorientación e impotencia. Nosotros en Centroamérica, en Guatemala, especialmente en aquellos departamentos que han sido más afectados por las tormentas tropicales ETA e IOTA, nos cogió hasta cierto punto desprevenidos como país, que no podemos dar respuesta a calamidades de este tipo, por no ser previsores en las políticas estatales. Sin embargo, la mano tendida hacia el pobre no llegó de repente. La mano tendida al pobre más bien ofrece el testimonio de cómo nos preparamos a reconocer al pobre para sostenerlo en el tiempo de la necesidad. Uno no improvisa instrumentos de misericordia, y la solidaridad es expresión viva de la caridad. No improvisamos la caridad. El hombre de buena voluntad y la persona cristiana que arde en la caridad no improvisa la solidaridad. El corazón está siempre pronto. El corazón es generoso con actos de verdad en misericordia y solidaridad. Es necesario por eso un entrenamiento cotidiano, un entrenamiento de todos los días. Ese entrenamiento que ha de proceder de la conciencia de lo mucho que necesitamos los unos de los otros. Nosotros los primeros, y de una tendida mano hacia el prójimo. Ya Jesús nos decía con la parábola del buen samaritano que es necesario hacerse prójimo. Y solamente nos hacemos prójimo cuando comprendemos el amor a Dios y el amor de Dios en nosotros, y cuando comprendemos que el amor a Dios en nosotros se muestra en toda su viveza en el amor a los hermanos, especialmente a aquellos que están en mayor necesidad. Estos momentos que estamos viviendo desde la pandemia ha puesto en crisis muchas de nuestras certezas, muchas de nuestras seguridades. Nos sentimos más pobres y débiles, porque hemos experimentado el sentido del límite y de la restricción también de esa libertad para movilizarnos, de esa libertad también en esos saludos efusivos hacia los demás, cosa que por el momento de la pandemia no es conveniente ni prudente. La pérdida del trabajo en algunos, de los afectos más queridos, de los que han perdido familiares, y la falta también de esas relaciones interpersonales. Cuánto me gustaría a mí visitar a los amigos, aquellas familias que nos han hospedado en su casa,
aquellas familias que nos tienen cariño y que nos tienen aprecio. De repente nos hemos visto limitados. Nos hemos visto de golpe abiertos a situaciones a las que no estábamos acostumbrados a observar. Nuestras riquezas materiales y sobre todo las riquezas espirituales fueron puestas en tela de juicio y descubrimos una realidad que teníamos miedo. La pandemia nos ha obligado a estar encerrados en el silencio de nuestros hogares y redescubrimos con esto la importancia de la sencillez y de mantener fija la mirada hacia lo esencial. Hemos madurado si somos con un corazón generoso la exigencia de una nueva fraternidad, porque hermanos somos todos. Y en estos momentos de crisis por las tormentas tropicales, acá en Jocotán, acá por el oriente, nos ha dañado mucho más la tormenta Iota que la ETA, que ya teníamos problemas. Pero está la exigencia de una nueva fraternidad, la capacidad de una ayuda recíproca y la estima mutua que nos hemos de tener para ser solidarios. Pero no todo es negativo. Este es un tiempo favorable, como nos dice el Papa Francisco en la carta Laudato Si. Volver a sentir que nos necesitamos unos de otros, que tenemos una responsabilidad con los demás y por el mundo. Como decía en el mensaje anterior, tender la mano es también trabajar a favor de la casa común. Porque si maltratamos a la Madre Tierra, la casa común, la Madre Tierra nos pasa la factura, como lo estamos viendo en las consecuencias de estas tormentas. Ya hemos tenido mucho, continúa el Papa, de degradación moral, burlándonos de la ética, de la bondad, de la fe y de la honestidad, como ha sucedido antenoche con la aprobación de ese presupuesto no financiable e inmoral que el Congreso de la República ha aprobado y que el presidente tiene la obligación de vetar. Si el presidente no veta ese presupuesto inmoral, donde se ha recortado mucho dinero para combatir la desnutrición, pero sí se han aumentado los diputados para rellenarse de comida en las reuniones que hacen. Falta la ética. La pandemia es como una tempestad y las tormentas tropicales nos han desnudado en la realidad del país. Pero la gran tempestad que parece ser permanente es la tempestad de la corrupción que hemos de combatir, que hemos de manifestar nuestro descontento con la forma como se está dirigiendo el país de parte de las autoridades. Esa destrucción de todo fundamento social termina enfrentándonos los unos con los otros. Y termina enfrentándonos, dice el Papa, para preservar los propios intereses. Por eso se provoca el surgimiento de nuevas formas de violencia y crueldad de parte de los corruptos. Esto lo agrego yo, que impide el desarrollo de una verdadera cultura
del cuidado hacia el hermano y también del cuidado del ambiente. En definitiva, las graves crisis económicas, financieras y políticas no terminarán mientras permitamos que la responsabilidad de cada uno debe sentir hacia el prójimo y hacia esa persona que tenemos que hacerle conciencia porque está aletargada, duerme en el sueño de la indiferencia. Y recordemos, nosotros los creyentes hemos de dar razones de nuestra fe. Y las razones de nuestra fe se dan con la vida en la justicia, con la vida en la solidaridad y con la vida en el amor. Ánimo, levantémonos, vamos hacia adelante. Y termino citando al apóstol Pablo en Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me reconforta.